Buenos días para todos, bendiciones. Empezamos nuestro devocional. Hoy nos corresponde Tito, capítulo 1. Señor, gracias te damos en esta hora por permitirnos una vez más poder considerar tu palabra, Señor. Por favor, háblanos. Por favor, Señor, permítenos conocer más de tu voluntad. Pero también, Señor, ayúdanos a que el conocimiento no solamente quede en nuestro intelecto, Señor, sino en nuestro corazón. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo ahora escribe una carta pastoral más, y esta va dirigida a Tito, un verdadero hijo en la común fe. Dice Pablo en el verso 4. Así que Tito también, así como Timoteo, fue su hijo espiritual. Cabe mencionar brevemente que Tito ayudó a Pablo en varias tareas importantes antes de asumir la responsabilidad de la iglesia en Creta. Por ejemplo, le ayudó a reunir donaciones para los pobres en Jerusalén. Lo vemos en 2 Corintios capítulo 8. Y también acompañó a Pablo al concilio de Jerusalén. Lo vemos en Gálatas capítulo 2. Pablo confió en Tito para que llevara su primer epístola a los hermanos que vivían en Corinto. Lo vemos en la segunda carta a los Corintios capítulo 7. Esto solo por mencionar algunas actividades, ya que hizo otras más. Y de esta manera Tito fue madurando en lo espiritual para ser un hombre usado por Dios. Ahora bien, Pablo se encuentra con una necesidad puntual en la iglesia de Creta, y esto lo dice en el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En la traducción de lenguaje actual dice, te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo, tal y como te dije. ¿Qué observamos aquí? Observamos 3 puntos. El primero, ante la necesidad, Pablo toma la iniciativa. El segundo, hombres obedientes al llamado de Dios. El tercero, siempre hay un problema por resolver. Empecemos con el punto número 1. Ante la necesidad, Pablo toma la iniciativa. Pablo es quien toma la iniciativa ante la necesidad de la iglesia y dejó a Tito en la iglesia de Creta, como ya lo hemos dicho. Y esto mismo también recordemos que lo hizo con Timoteo. Esto lo podemos recordar si leemos la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 3, que dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Así que el propósito de Pablo, guiado desde luego por el Señor, no solo era el evangelizar, sino el de plantar iglesias y establecer pastores de gente madura que le rodeaba para la edificación del cuerpo de Cristo. Punto número 2. Hombres obedientes al llamado de Dios. Hombres obedientes al llamado de Dios a través de su pastor, líder o padre espiritual. Tanto Tito como Timoteo obedecieron sin objeción, es decir, sin razón o argumento que alguno de los dos se opusiera a la idea o propuesta de Pablo para rechazarla, negarla o impedir que se llevara a cabo. Aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Qué tan dispuestos estamos ante el llamado de Dios que nos pueda hacer hoy o en algún momento de nuestra vida? Podemos ver la disposición de Tito y de Timoteo
dos hombres de Dios, que dejando todo por atender el llamado en la obra de Cristo, nos debe confrontar con nuestra realidad. Otra pregunta: ¿qué tanto estamos enredados con los negocios de la vida? Recordemos lo que también Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Alguien dijo: cuando un trabajo es difícil, hay básicamente dos tipos de personas. Con uno dices: el trabajo es muy difícil, así que no podemos enviarlo. Con el otro dices: el trabajo es muy duro, así que debemos enviarlo. Tito y Timoteo, dos hombres de Dios del segundo tipo. Punto número 3. Siempre hay problemas por resolver. Hemos leído en el verso 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Y también leímos que en la traducción del lenguaje actual dice: te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes. ¿Qué tipos de problemas había en esta iglesia? Había muchos y muy serios. Había con el liderazgo, y lo vamos a ver del verso 10 al verso 11, y con los hermanos del versículo 12 al final. En el verso 10, en su contexto, viene hablando del liderazgo o de los requisitos de los obispos. Así que había problemas con el liderazgo. Por eso, otra tarea de Tito fue la de establecer ancianos en cada ciudad. Vamos a ver, como inciso número 1, problemas en el liderazgo. Verso 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Leí también el verso 11. Observemos brevemente este tipo de liderazgo que había cuando Tito llega a esta iglesia. El inciso A dice: contumaces. La definición en el original de este liderazgo es no sometido, insubordinado en hecho o temperamento, rebeldes, desobedientes. Inciso B, habladores de vanidades. El original dice hablador ocioso, sin sentido o malintencionado, peleonero. Inciso C, engañadores. El original dice que descarría la mente, seductor, engañador. Por eso dice Pablo en el verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca. Inciso D, trastornan casas enteras. Otra versión dice: confunden a familias enteras. E inciso E, enseñaban por ganancia deshonesta lo que no conviene. Otra versión dice: lo hacen solo para ganar dinero. Hemos visto como punto número 1 problemas en el liderazgo, pero también vamos a ver como punto número 2 problemas con los hermanos. Dice del verso 12 al final: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Entre ellos había alguien, un hombre más usado por Dios, un profeta, que dijo un testimonio verdadero. Repito, mentirosos, malas bestias. En otra versión dice que se tratan como animales, glotones ociosos. Por tanto,
repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. 16. Seguimos viendo otras características. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estas personas difíciles con las que Tito tuvo que tratar eran aún más difíciles porque hablaban como cristianos y se jactaban de conocer a Dios, pero eran detestables y rebeldes, es decir, su vida y sus hechos decían lo contrario. Conclusión: Tito no solo tenía una madurez espiritual para corregir lo deficiente, sino una disposición total para atender el llamado de Dios. Señor, gracias te damos por permitirnos ser confrontados, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, a ser mujeres, a ser una iglesia espiritual, Señor, a tener una madurez, a ir creciendo, Señor, en sabiduría y en tu gracia. Es cierto, Señor, somos personas que fallamos, Señor, pero eres tú quien nos permite vernos en el espejo de tu palabra, Señor, arrepentirnos si es necesario, Señor, ante cada punto negativo que vemos en la iglesia de Creta, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a corregir lo deficiente. Señor, que lleguemos a una madurez como lo fue el apóstol Pablo, Tito, Timoteo, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres usados por ti y que estemos preparados totalmente para toda buena obra. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo, un abrazo y bendiciones para todos.